A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día, un sacerdote de 60 años colgó la sotana y se casó con una jovencita que acababa de cumplir los 20. De aquel matrimonio nació un niño que pronto quedó huérfano al morir el ex sacerdote. La joven viuda volvió a casarse, esta vez con un alto militar. Pero este padrastro nunca fue aceptado por el pequeño que se llamaba Charles Baudelaire, y el mundo lo conoció más tarde como el padre de los poetas malditos. Baudelaire heredó de su padre, el ex sacerdote, una gran fortuna que dilapidó en todos los placeres, incluyendo los prohibidos. Al final, su madre y su padrastro lo despojaron de la herencia, y Baudelaire vivió un viacrucis para huir de sus acreedores. Como escritor, Baudelaire fue implacable con la sociedad de su época. En respuesta, sus libros fueron prohibidos, y él mismo sufrió amenazas y persecuciones. Baudelaire era un irreverente vocacional, y en pleno siglo XIX se atrevió a escribir las letanías a Satán, en las que se condolía de aquel poderoso ángel castigado por desobediente, y decía: «Oh tú, el más sabio y el más bello de los ángeles, oh Dios traicionado por la suerte y privado de alabanzas, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria». Estos y otros textos fueron prohibidos, y apenas en 1949 el gobierno francés levantó la censura, que de todas formas había resultado inútil. Baudelaire estaba desapareciendo un día como hoy, 31 de agosto de 1867. Y más allá del silencio, él sabe que lo reconocemos como el poeta maldito, el de las flores del mal, el de los versos duros, inolvidables y telúricos. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía pide hora y fecha para formular cargos contra vocales de judicatura. El acuerdo comercial con China ya está publicado en el registro oficial. Petroecuador adjudica contrato de seguros a empresa La Unión. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Caída y Limpia. Talía Flores, El voto indígena y el estruendoso silencio de Leonidas Issa. Rafael Ollarte, Su voto y su dinero. Noticias del día. Fiscalía pide hora y fecha para formular cargos contra vocales de la Judicatura. Un nuevo episodio surgió la tarde de este 29 de agosto en torno a la polémica institucional del Consejo de la Judicatura luego del pronunciamiento público de la fiscal general Diana Salazar. En un video colgado en la red social X, la fiscal Salazar pidió hora y fecha a la Corte Nacional de Justicia para formular cargos en contra de 8 funcionarios de la Judicatura por el delito de obstrucción de la justicia. El pedido abarca incluso al presidente del organismo, Wilman Terán, a 2 vocales, Maribel Barreno y Javier Muñoz, y a otros 5 miembros del órgano del gobierno del Poder Judicial. Para formular la petición, Salazar mencionó que se basa en el expediente denominado Independencia Judicial, que inició el 11 de mayo del 2023 por el presunto delito de obstrucción a la justicia contra Barreno y el vocal Juan José Morillo, también acusados de tráfico de influencias. Hemos encontrado suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción de la justicia que se había cometido en 2 casos, dijo tras mencionar a las 8 personas. Como parte del expediente, Salazar aludió al caso Las Torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el ex contralor Pablo Celi y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación de ellos. Salazar llamó a la ciudadanía a estar vigilante de esta causa porque ninguna persona está sobre la ley. El acuerdo comercial con China ya está publicado en el registro oficial. La Corte Constitucional determinó que el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China requiere de aprobación legislativa antes de su ratificación por parte del presidente de la República y dispuso la publicación del texto íntegro del acuerdo en el registro oficial para que dentro del término de 10 días contados a partir de la fecha de su publicación, cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando su constitucionalidad parcial o total.
La publicación se cumplió este lunes 28 de agosto. El dictamen emitido por la Corte Constitucional y el tratado constan en el registro oficial en la edición constitucional número 261. El pronunciamiento de la Corte se dio el 9 de agosto pasado, el mismo día en que asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, y entonces el organismo emitió un comunicado de rechazo a ese hecho. El dictamen pasó desapercibido. El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 5 votos a favor de los jueces constitucionales Carla Andrade Quevedo, Enrique Herrería Bonet, Teresa Núquez Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín. En la sesión del 9 de agosto de 2023, que era miércoles, sin contar con la presencia de Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Joel Escudero Solís y Ali Lozada Prado por uso de licencias por vacaciones. Petroecuador adjudica contrato de seguros a empresa La Unión. Petroecuador informó a través de un comunicado oficial que se acogió a la recomendación de la Comisión Técnica designada y procedió a adjudicar el contrato de seguros de todo riesgo petrolero a la empresa ecuatoriana La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A. El proceso de licitación, con un presupuesto referencial de $99.1 millones, inició y se publicó en el portal de compras públicas el 31 de julio del 2023. Hasta el 1 de septiembre se tenía plazo para la adjudicación, pero la petrolera estatal tomó la decisión antes. Esto a pesar de que se habían denunciado maniobras para tumbar el proceso y que se prorrogue el contrato al menos por 6 meses más con la empresa hispana de seguros. Incluso en las últimas horas circuló la noticia de que el juez multicompetente del Cantón Yaguachi, John Eric Rodríguez Mindiola, había ordenado el lunes 28 de agosto del 2023 que Petroecuador declare desierto el proceso. Esto a pesar de que Rodríguez estaba suspendido de su cargo días antes de la decisión. Lo cierto es que la Fiscalía tiene una investigación por supuesto tráfico de influencias contra supuestos involucrados en un intento de echar abajo la licitación del nuevo contrato de seguros de todo riesgo petrolero. Toda esta supuesta trama salió a la luz luego de la filtración de un audio de una reunión en una cafetería en Quito. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alejandro Zavala, consultor político, para hablar acerca de las estrategias para la segunda vuelta electoral. Veamos la nota. Bueno, al día siguiente de la primera vuelta yo ponía en mi cuenta de Twitter que básicamente los candidatos, las dos candidaturas tienen 3 dilemas. El primero, los dilemas de la candidatura de Luisa González, arranquemos por ahí para analizar candidatura por candidatura. Me parece que ya fue contestado y tú lo acabas de decir. Yo decía, tienen 2 opciones del correísmo. Atacar con todo lo que da, con toda la fuerza de todo lo que tienen, toda la maquinaria que tienen, encabezado por el presidente Correa, que tuitea 24 horas al día, 7 días de la semana, sin descanso, más sus portales, más sus influencers, más sus asambleístas, más sus alcaldes, etcétera. Ir al ataque absolutamente contra Daniel Noboa y todo lo que él significa, su familia, su padre, su esposa, a unos ataques realmente durísimos, ya en la parte personal, se metieron con el físico de la esposa, cosas que está incluso embarazada, bueno, cosas ya muy feas, una campaña ya que se podría ya calificar, no de campaña negativa, sino de campaña sucia. Una campaña negativa es cuando tú dices que el otro no es bueno para gobernar, pero por razones, pues eso es una campaña negativa. Una campaña sucia es ya meterse con lo personal, con temas personales. Entonces yo decía, tienen esa opción, o hay una cosa que en psicología social se llama el efecto underdog. ¿Cuál es este efecto underdog? Es un efecto que cuando todo el mundo ataca a una sola persona, cuando todo el mundo le hace campaña sucia y le ataca despiadadamente, la gente se tiende a solidarizar con esta persona. Y dice, todo el mundo le ataca, pobrecito, qué bestia, cómo le dan por todos lados. Y en lugar de crear el efecto de ataque y desprestigio, creas el efecto contrario. La gente, por pena y por solidarizarse con él, vota por esa persona. Entonces tienen que medirlo también, ¿no? Es una cosa importante que no pueden dejar de medir, porque cualquier rato puede ser que la gente se ponga por el lado de Noboa solo porque los otros le atacan despiadadamente. Ese era el primer dilema. El segundo dilema es, y eso también está parcialmente contestado, es, otra vez ellos siempre tienen la disyuntiva, ¿saco a la candidata o recurro como en el final de la primera vuelta a Correa?
porque están tratando otra vez de posicionarle. Lo que se dieron cuenta es que Daniel Noboa ganó muchísimo por el tema de la conversación digital, digamos, en los jóvenes, en estas nuevas herramientas y todo esto, y están tratando de ponerle, yo creo que no con mucho acierto, la verdad me parece una equivocación, están tratando de ponerle a Luisa González a esa conversación digital, a hacer TikToks, y le hemos visto con un look parecido al show de Yuli. Algo que me había llamado mucho la atención es justamente ese cambio que le hacen a Luisa, ¿no? De ponerle como una chica fit, una chica joven. No sé si se nota muy artificial, a mi criterio sí, pero bueno, ¿qué tanto podría ayudarle esa estrategia, ¿no? De un cambio, y ahora con este lema de All You Need is Luisa, en fin. Bueno, yo creo que ellos lo que están haciendo ahorita, y no me parece demasiado profesional, pero lo que están haciendo un poco es un prueba y error para ver por dónde tienen que ir, porque realmente en la conversación digital no estaba entrando, no estaba teniendo el suceso que tuvo Daniel Noboa en esas nuevas herramientas, en esos nuevos lenguajes, y entonces están haciendo, la ventaja que tienen es que la campaña todavía tiene buen tiempo. Entonces ese dilema que tienen siempre ellos, voy con Luisa González, bueno, parece que al candidato a vicepresidente definitivamente sí le callaron totalmente, está totalmente escondido, pero le trato de volver a posicionar a la candidata Luisa, o como pasó en la final de la primera vuelta y como pasó y ha pasado, acuérdense lo que pasó, el efecto Barrera, que incluso el presidente Correa hizo una sabatina en pleno silencio electoral para tratar de beneficiarle a Barrera, y Mauricio Rodas ganó con 20 puntos. Entonces esas cosas también tienen que medir, ese es otro dilema que tienen para ver qué es lo que pasa, ponerle a Correa o volver a tratar de posicionar a la candidata. Y el tercer dilema que tienen ellos es una cosa que es en el único país que pasa. En otros países los dirigentes del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, pongamos como ejemplo a Cristina Kirchner en Argentina, que están también cerca de elecciones, ellos buscan aliados, pues buscan elevar su electorado a través de alianzas. Por ejemplo, Cristina en la elección pasada le buscó a Alberto Fernández, que incluso la había insultado, como una forma de unificar el peronismo para poder tener mayores posibilidades. Ahora está con Sergio Massa, que fue incluso una persona abiertamente de derecha, pero bueno, ellos buscan estos aliados. Lo mismo hace Lula con un vicepresidente de derecha, lo mismo ha hecho López Obrador, pero parece que el correísmo le gusta ir solo. Entonces, ahí tienen un reto grande, ¿cómo subo con este voto duro que sí tengo? ¿Cómo elevo mi electorado hasta el 50%? Ya les pasó en el 2021, ganaron la primera vuelta igual con 1 millón de votos arriba, más o menos la misma diferencia, y después Guillermo Lasso les ganó con 4 o 5 puntos de la segunda vuelta. Entonces eso también tienen que estar midiendo desde eso. Yo creo que esos 3 dilemas en la candidatura de Luisa González en este momento tienen que estarse dilucidando, y ahí viendo quién toma las decisiones en el cuarto de guerra, porque vemos que una decisión mala ahora te puede costar una candidatura definitivamente. Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, también en Radio Sucesos, hizo un pronunciamiento en torno a los vocales del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. En efecto, no solo la Corte Nacional de Justicia ha presentado este comunicado donde retira la confianza al doctor Wilman Terán, quien era su representante, sino que también Fiscalía hace lo mismo respecto de la doctora Barreno, y el Gobierno Nacional hace lo mismo respecto del doctor Muñoz. Todos ellos indican que el actuar del Consejo de la Judicatura ha venido de menos, y obviamente es criticable todo lo que ha sucedido, y más aún con los últimos acontecimientos. ¿Qué implica ello? A lo que hago referencia es que el 19 de agosto se llevó a cabo una reunión entre los vocales del Consejo de la Judicatura, donde en 2 horas les indican que va a haber esta reunión, les ponen en conocimiento alrededor de 10 cuerpos para tomar decisiones importantes para el país, en el cual uno de los vocales se presume que estaba en estado etílico sobre esta decisión, y no solo ello, sino que también tenía licencia, es decir, estaba gozando de vacaciones, y a pesar de ello estuvo en dicha reunión. Y para finalizar este punto, el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial sostiene que todas las decisiones que se tome por el Consejo de la Judicatura será en pleno, es decir, con los 5 vocales. ¿Qué quiere decir eso y por qué es importante ello? Porque todas las decisiones serán con mayoría, es decir, con 3 votos, pero en esta ocasión se lo hace con 2 votos únicamente, del doctor Terán y del doctor Muñoz. Pero ¿por qué es importante esto, Milton y Verónica, y a toda la audiencia que nos sigue? Porque a quien se destituye es al doctor Walter Macías, quien estaba en conocimiento de algunos procesos de interés
público, en los cuales dos de los vocales, están siendo procesados por el delito de tráfico de influencias, y la doctora Salazar, como en su calidad de fiscal general de la Nación, había solicitado que señalen día y hora para llevar a cabo ya la audiencia preparatoria de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que muy posiblemente Fiscalía no va a presentar un dictamen abstentivo, sino un acusatorio, pero con esta dilatación de los jueces, con esta dilatación que se realiza por la no competencia, por la destitución ya del doctor Macías, hace que esto se vaya alargando. Por eso es que ayer nosotros escuchamos en noticias y vimos en redes sociales que la doctora Salazar ha solicitado en cambio un nuevo día y hora para iniciar una formulación de cargos por el delito de obstrucción a la justicia a doctor Wilman Terán y 7 personas más del Consejo de la Judicatura. Ustedes, con todo lo que está pasando y este relato que usted hace, doctor Ocaña, ¿creen que es viable el Consejo de la Judicatura actual? Nosotros hemos presentado un comunicado donde rechazamos las actuaciones del Consejo de la Judicatura y exigimos, entre comillas, porque no podemos exigirlo legalmente, la renuncia por parte de los vocales, toda vez que a nuestro interés, no por temas personales, pero aún políticos, es que el sistema judicial mejore, porque todos sabemos, todos conocemos que hoy por hoy el sistema judicial es caótico y que ha tenido muchos hierros donde han sido cuestionables todas las actuaciones del Consejo de la Judicatura, y a través del Consejo de la Judicatura también el sistema judicial, llámense jueces, llámense fiscales. Bueno, doctor Ocaña, buenos días. Hay que preguntarle algo que, bueno, a pesar de estas críticas y la aparente pérdida de respaldo del Poder Judicial Ejecutivo a la Judicatura, entiendo que tampoco es muy fácil forzar la salida de los vocales de la Judicatura, ya que no hay asamblea. Bueno, ¿qué debería pasar entonces? En efecto, al no tener una asamblea nacional, que para bien o para mal vemos que ahora ya nos hace falta, el camino que si no fuera hasta la renuncia voluntaria, que le veo complicadísimo, sería que la Corte Constitucional, que está haciendo las veces de Asamblea Nacional, se pueda pronunciar. Otro camino, que también le veo bastante complicado, es que el Consejo de Participación Ciudadana, al ser ellos el organismo nominador de los vocales del Consejo de la Judicatura, también puedan pronunciarse sobre destitución. Y finalmente, otro camino que también podría ser el más viable es que la Contraloría General del Estado emita un informe tomando en cuenta que los vocales son funcionarios públicos respecto de la parte administrativa, nada más, no de jurisdiccional, sino de la parte administrativa, para que en función de ello se pueda iniciar un proceso con destitución dependiendo el informe de Contraloría, como lo indico. Ahora hacemos la presencia del doctor Edgar Terán, ex canciller de la República. Vamos a conversar con él sobre las elecciones del próximo día domingo. Noboa pide al pueblo evitar una guerra civil. Por su parte, Correa dice que hay que cerrar filas en contra del fraude. ¿Debe terminar así una campaña electoral generando esta expectativa absolutamente negativa en el pueblo ecuatoriano? Es penoso, pero no admirable, porque el domingo próximo el pueblo del Ecuador tiene que decidir entre votar por alguien que es candidato a presidente de la República y alguien que propone una dictadura, entre un candidato a presidente y un candidato a dictador. De otro lado, esto tampoco es raro, porque el señor Correa pertenece al grupo de extremistas políticos que en el hemisferio obedecen a las directivas de un grupo llamado Foro de Sao Paulo, que organizó Fidel Castro en 1990 y al que pertenece desde luego Chávez. Este grupo de gente ha decidido entre sus estrategias acceder por medios democráticos a la jefatura de los estados y desde el estado dar un golpe de estado pro-marxista. ¿Qué vinculación tendría, por ejemplo, con grupos que estuvieron al margen de la ley como Alfaro Vive Carajo? Vemos que ahí hay un señor, Edgar Frías, que participó de esa agrupación que luego pues prácticamente fue extinguida por el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, gobierno en el que usted participó también como canciller del país. El movimiento aquel, Alfaro Vive, fue
circunstancial y efímero en el Ecuador, pero eso no quiere decir que no haya movimientos terroristas en América Latina. Las FARC son probablemente el grupo más destacado de ese terrorismo, y tampoco quiere decir que no pueda haber o generarse ese mismo tipo de grupos otra vez en el Ecuador. El castrochavismo favorece abiertamente a los grupos terroristas, y un candidato que propone no solamente una política exterior coincidente con el castrochavismo, sino que además se manifiesta pues plenamente amigo y admirador del dictador Chávez de Venezuela, está inscrita dentro de esa orientación. Por eso insisto, el pueblo del Ecuador tiene que elegir entre alguien que quiere ser presidente de la República, jefe de un Estado de Derecho, o alguien que pretende ser dictador. Las herramientas para volverse dictador son muy sencillas. Esta llamada Asamblea Constituyente, que no es sino una falsificación del derecho constitucional, del concepto de constitución y de Asamblea Constituyente, es el mecanismo para dar el golpe de Estado desde el poder. Estuvimos hace algunos meses atrás en Bolivia, tuvimos una entrevista con el presidente Evo Morales. Él hablaba de la constituyente como la posibilidad de la refundación de ese país. Luego volvimos a tener un diálogo hace muy pocos días en las Naciones Unidas. Fue intolerante, prácticamente me insultó por preguntarle de si estaba pues entrando al caos Bolivia. Había una reacción de varios departamentos de su país y si acaso estaba también su gobierno en peligro. Pero hago referencia a esto porque el caos es objetivo en la actualidad. Quieren crear una constituyente paralela, el Senado se quiere retirar, no tendrían Congreso. A eso han llegado con este planteamiento y concreción, si se quiere, de la constituyente en Bolivia. ¿Habría un símil? ¿Se podría reflejar lo de allá con lo que podría ocurrir en el Ecuador si se persiste en la constituyente? No cabe duda, son procedimientos absolutamente gemelos los que tiene en práctica el señor Morales en Bolivia, lo que practicó ya en Venezuela Chávez y lo que propone Correa acá. La intolerancia de la cual usted ha sido víctima no debe extrañarle, porque toda dictadura marxista es totalitaria, todo neoestalinismo es totalitario y no respeta los derechos de los ciudadanos y desde luego no los de la prensa. Pero quiero explicarle algo que constituye la prueba evidente del cordón umbilical entre todos estos extremismos, estos totalitarismos. Hay unos profesores españoles de la Universidad de Valencia que trabajan en el Ecuador con un proyecto con una de las universidades de Quito. El uno de apellidos Viciano Pastor y el otro de apellidos Martínez Dalmau. Estas personas escribieron el análisis jurídico del proyecto de constitución de Chávez, al menos del primero, para justificar la constitución totalitaria de Venezuela. Un día de noviembre del año 99 entregaron su análisis jurídico encargado por Chávez, pagado por Chávez, justificativo plenamente de la constitución totalitaria que tiene Venezuela. Y un poco tiempo después, los dos, Viciano Pastor y Martínez Dalmau, escribieron un libro totalmente justificativo ya del gobierno de Chávez. Ese libro lo he leído. Ahí se explica cómo se da el golpe de Estado desde la Asamblea. Lo primero es, la Asamblea se elige en una fórmula que permite llenarla de corifeos, de gente allegada a los extremistas. No partidos políticos, no, representatividad de los grupos allegados al dictador. Lo segundo es que la Asamblea se declara poder originario. Lo tercero es que la Asamblea interviene al Congreso. No lo cierran de entrada, lo interviene. Una comisión de la Asamblea entra a gobernar el Congreso y una comisión de la Asamblea entra a fiscalizar al Congreso. Las dos tenazas para anular al Congreso, aunque no les manden a su casa a los legisladores, que después lo hacen también. El siguiente paso es intervenir el Poder Judicial, nombrar nueva Corte Suprema, nombrar los jueces que les conviene,
naturalmente en el Ecuador sería el sistema de fiscalías, de fiscales, que es tan poderoso, y luego entran, después de tener el poder completo, entran a intervenir cualquier órgano del Poder Ejecutivo, porque sostienen que la Asamblea puede abocar competencias sobre cualquier órgano del poder. Esto está escrito, esto no lo invento yo, esto está escrito desde el año 2000, pagado por la Asamblea Nacional Venezolana, por 2 profesores españoles que están trabajando en el Ecuador, y no me cabe duda que muy cerca de Correa, en una universidad de Quito. Esos documentos que han servido, como usted señala, bajo el origen de Venezuela para el manejo en Bolivia, ¿podrían también ser la base para instaurar esa constituyente aquí en el Ecuador? Desde luego, es exactamente el esquema ya preparado. El señor economista Correa, que es un hombre que tiene un título para ser profesor e investigador, y nada más, él no entiende de derecho. Es más, él desprecia profundamente el Estado de Derecho, la vigencia de la ley. En su formación no entra la ley, en sus maneras no entra el respeto a los demás. El símbolo de la correa y dale correa, dale látigo, eso demuestra ya el temperamento brutalmente autoritario, no solamente los precedentes de su filiación con el grupo del Foro de Sao Paulo, del neomarxismo de América Latina. Grave sería que se instaure un gobierno de esas características, y razón tendría de decir de pronto el abogado Álvaro Noboa de que hay que evitar una guerra, porque eso es lo que está aconteciendo en Bolivia en estos momentos, enfrentados 6 departamentos de los 9 contra 3 que estarían con el presidente Evo Morales. Conocí muy profundamente el estatuto electoral de la constituyente, estuve allí por 2 ocasiones, realicé trabajos al respecto, he venido diciendo que es una aventura instaurar la constituyente. Lo dije antes de que haga crisis en Bolivia, y en la actualidad pues simplemente hay que leer los periódicos. Es un caos lo que acontece en ese país. Ahora quieren aprobar la constituyente apenas con la mitad de los votos más 1, no con las 2/3 partes como sería lógico aprobar pues la Carta Magna. De tal manera que le agradezco, doctor, por haber hecho este análisis basado en argumentos, y además pues está denunciando la presencia de estos personajes que sabemos han actuado en Bolivia, y nada bueno es lo que está aconteciendo en ese hermano país. ¿Quiere concluir, doctor, con alguna idea más? Decirles a los ecuatorianos que no tienen lugar a mayor hondura en el análisis. El domingo hay que escoger entre uno que es candidato a presidente de la República, con simpatías o antipatías que pueda provocar, y otro que propone ser dictador marxista, chavista, castrista. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Caída y limpia, Simón Espinosa Cordero. La muerte cruzada es una institución perversa. Viéndola de lejos es como una mujer de buen ver que te hace cosquillas y te casas con ella y te amarga la vida, como le sucedió al presidente Abraham Lincoln, propenso a una recurrente melancolía. En efecto, qué buen truco este ingenioso invento. Si una Asamblea Nacional endemoniada contra un presidente de la República, quien cual pluma al viento muta de acento e di pensier, el presi se cree y mata a la endemoniada y el asesino cumple con la carta política. ¿Qué gusto habrá sentido comiéndose ese encebollado? Tras el placer viene el dolor. La institución presidencial echa ñutos. Tiene él que marcharse tras meses de casi dictadura financiera, controlada por una corte constitucional feroz, teórica, ebria de poder. Ido el presidente, divide y vencerás. 8 candidatos, 2 finalistas, debates, una elección tipo Arca de Noé, flotando sobre las aguas de una democracia verdosa y muerta. La función judicial flaca y enferma de miedo o avidez. La función electoral hace milagros en tiempos cortos. Nadie la agradece. Y a la primera caída en una elección de los ECUA en el exterior, voto modernísimo en línea, ideado por un burócrata complicado como es de rigor, y el fracaso también de rigor. Un sádico placer. Oigamos a quien sabe de filosofía y de leyes.
mediante una aberración acordada por sujetos que, en funciones prorrogadas por pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en noviembre de 2021, se han convertido en personajes de cine negro y en la descarnada apología del cinismo y de la más rampante ineptitud, se han anulado por mandato imperativo de ese simio insignificante, sinónimo de persona, acuñado por el profesor israelita Yuval Noah Harari, fenómeno editorial de este siglo y que ha sacudido al mundo con sus obras Sapiens, de animales a hombres, del 2014, Homo Deus, breve historia del mañana, del 2016, y 21 lecciones para el siglo XXI, del 2018, las últimas votaciones realizadas en el exterior por el fracaso de su sistema telemático, forzando impunemente el artículo 143, numeral 3 del Código de la Democracia y cambiada la esencia del juego electoral, queriendo enviar para segunda vuelta la nueva elección en el exterior de asambleístas en franca contradicción con el artículo 89, inciso 2 del Código mencionado, que expresamente establece que la elección de asambleístas se realizará en primera vuelta. Si el Tribunal Contencioso Electoral, ante el cual se ha presentado la respectiva apelación, desdice de esta lamentable decisión, sus actores deberán considerarse renunciados como tributo póstumo a la vergüenza. Simón Espinosa Cordero. El voto indígena y el estruendoso silencio de Leonidas Issa, artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. La debacle electoral que ha supuesto para Pachacuti, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, los resultados de los comicios del 20 de agosto pasado, los ha sumido en el más absoluto silencio, lo que ha impedido conocer qué harán de cara a la segunda vuelta, prevista para el 15 de octubre en una definición que será histórica. El golpe político debió doler porque tiene que ser interpretado como la respuesta contundente de la gente en las urnas a la conducta de esa organización en los últimos tiempos. No de otra manera se puede entender que en apenas 29 meses Pachacuti haya pasado de ser la segunda fuerza política del país a disputar los últimos lugares en las preferencias de los ecuatorianos, lo que debe haber significado un sacudón a la estructura del movimiento indígena. Era febrero del 2021, el brazo político de la CONAIE y celebraba una victoria electoral extraordinaria, que tuvo una repercusión significativa dentro y fuera del país, al destacarse el avance democrático de una organización que representa uno de los sectores sociales más importantes. Tal fue el triunfo en esa elección que Yacu Pérez, su candidato presidencial, estuvo a un tris de pasar a la segunda vuelta por el masivo respaldo, al alcanzar el 19.39% a décimas de Lazo, que lo logró, en tanto que el bloque parlamentario con 27 escaños en la Asamblea Nacional confirmaba el excepcional momento político. Hoy, 2 años y medio después, en las elecciones que acaban de celebrarse el 20 de agosto, Pachacuti ha sufrido un revés tremendo al obtener apenas 5 asambleístas, mientras que Yacu Pérez, que esta vez no tuvo el respaldo de la organización, apenas alcanzó el 3.97%. Pachacuti se quedó sin representación para la Asamblea Nacional en Guayas y varias otras provincias y ni siquiera inscribió candidatos a asambleístas nacionales por las pugnas entre las facciones. Ha sido una caída estrepitosa que evidencia la travesía por la calle de la amargura, por la que camina el movimiento indígena envuelto en disputas internas por tener su control, y por una insólita la lucha por el poder político. La conclusión, sin atenuantes, es que el pueblo les ha pasado la factura por la conducta indecorosa de varios de sus legisladores y la ausencia de ética en el accionar colectivo, evidenciado en episodios denigrantes. Los ecuatorianos fueron a las urnas con el recuerdo de la convención en la que se eligió a Guillermo Churuchumbi como presidente de Pachacuti, entre disputas y hasta agresiones físicas, y la impugnación de los sectores contrarios con Marlon Santi a la cabeza, que denunciaron manipulación de los registros electorales, padrón, para favorecer a un candidato. Aunque ellos se negaban a admitir el papelón que protagonizaban, las imágenes daban cuenta de que habían pasado a ser unos actores más del mundillo de la política que tanto fastidia a la gente.
Los bandos confrontados llevaron sus discrepancias al Consejo Nacional Electoral, donde está Diana Tamaín, que llegó a esa alta posición justamente en representación de Pachacuti, que en semejante circunstancia parecía no saber cómo actuar. La división en Pachacuti solo refleja lo que ocurre en todo el movimiento indígena, que parece ser usado para alcanzar pedazos del poder político del Estado y no siempre para lograr reivindicaciones, aún a riesgo de violentar al Ecuador. Están frescas las jornadas de junio del 2022 que dejaron el doloroso saldo de fallecidos y heridos y la pérdida de más de $1.000 millones por los 18 días de bloqueos de vías y la paralización de la producción. También que fue Leonidas Issa quien llamó a las calles y que el presidente Lasso cometió un desatino político al ordenar su arresto y convertir al dirigente en su contradictor directo. Pero ha sido el paso de Pachacuti por la Asamblea Nacional y la presidencia de Guadalupe Llori una de las experiencias más frustrantes que ha tenido el pueblo ecuatoriano. Las altas dignidades fueron usadas para alcanzar prebendas y repartirse cargos, demostrando que el discurso de justicia y equidad es falso y que a las bases que dicen representar las traicionan de manera infame. Frases como: si roban, roben bien, compañeros. Las acusaciones de tráfico de influencia, los cambios de opinión de un día para el otro en votaciones cruciales, las denuncias de amenazas entre ellos mismos, los videos de los acuerdos de trastienda y la acusación de una violación a una joven por parte de uno de sus asambleístas colmaron la medida de los ecuatorianos, que se llenaron de coraje, abochornados por semejantes actitudes. El país usó su voto para castigarlos, también por amnistiar a saboteadores de los pozos petroleros, a traficantes de tierras, a secuestradores y pirómanos a quienes camuflaron entre los luchadores sociales. La gran interrogante hoy es qué harán en la segunda vuelta frente a dos finalistas, Luisa González y Daniel Noboa. Para comenzar, tienen que estar alerta para que no se repitan episodios como el protagonizado por Jaime Vargas, que conchavado con el correísmo en el 2021, se inventó que la CONAIE había decidido apoyar a Arauz, cuando la decisión fue dejar en libertad de elegir. Fue la mentira de un sumiso violento que había sido maltratado por el gobernante autoritario que humillaba a los indígenas llamándoles ponchos dorados, y que los dividió nombrando embajadores a unos y persiguiendo a otros. Menos mal que dentro de la dirigencia de la CONAIE y Pachacuti hay nombres honorables que salieron a desmentirlo y ponerlo en su sitio, y que ahora también deberán actuar para enrumbar las organizaciones. ¿Qué pensará Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien no apoyó a Yacu en el 2021 cuando fue el candidato oficial del movimiento? ¿Qué dirá de la derrota del 20 de agosto de Pachacuti? Un estruendoso silencio ha sido su respuesta hasta hoy. Una pregunta más: ¿seguirá buscando que el correísmo lo auspicie en algún momento? Artículo de Talía Flores publicado en Primicias. Su voto y su dinero. Rafael Ollarte, El Expreso. ¿Se imagina que en pleno siglo XXI usted tuviese que ir personalmente, con su identificación, al banco para hacer retiros de dinero, para hacer sus diversos pagos, haciendo cola en otro banco para depositar a algún acreedor o yendo a distintas dependencias a pagar la luz, el agua y el teléfono? Pues eso mismo hacemos los ecuatorianos al votar, igual que en el siglo XX, más allá de algunas ventajas tecnológicas que nos permiten saber cómodamente el recinto electoral, tenemos que acudir personalmente con nuestra cédula a hacer cola, recibir una papeleta física en la que marcamos nuestra preferencia con un esfero para luego meterla en una caja, firmar el rol de sufragantes y recibir un papel que nos sirve para los trámites. Luego esperamos los resultados, que se basan en un conteo manual que se hace a puerta cerrada, a diferencia de otras naciones, y en unas actas llenadas a mano. Ni siquiera tenemos voto electrónico. Es más, ni siquiera se comprueba nuestra identidad de modo seguro. No hay máquinas captahuellas, por lo que todo depende del buen ojo y del cuidado de los miembros de la mesa, lo que en nada garantiza casos de suplantación, a veces voluntaria, en un acto que debe ser personalísimo.
Es que hay desconfianza en el voto electrónico, se dice. ¿Usted confiaría en un banco que, para recibir un depósito o realizar un retiro, tenga un tarjetón físico correspondiente a su cuenta en el cajero que apunte la transacción? ¿Usted confía su dinero a las nuevas tecnologías y no su voto? Extraña cosa. Con su acostumbrado optimismo irresponsable, sin siquiera voto electrónico, el legislador dio un salto, el voto telemático. Claro que es deseable llegar a votar en el celular, con el que incluso se podría comprobar la identidad del votante con su huella digital, su cara y su iris ocular, pero no. Se hace un plan piloto respecto de la elección en el exterior, algo ordenado por la ley, sin tener reglas específicas para el voto telemático, al extremo que se anulan las elecciones en todas las circunscripciones con una causal ajena como es la suplantación, alteración o falsificación del registro electoral, lo que no ha ocurrido. Repetir la elección tiene una consecuencia. Unos ecuatorianos votamos a ojos cerrados y otros lo harán sabiendo ya los resultados. No me imagino esto en una elección apretada como la de Lasso y Yaku en el 2021. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Aumenta la oferta y demanda de trenes en Europa, pero el precio sigue siendo un obstáculo. La afición de Eric Stickman por los trenes empezó de joven cuando trabajaba en esta tienda de maquetas de Berlín. Ahora, como ingeniero ferroviario, elige los trenes que van a recorrer el continente europeo. An airliner seat just isn't as comfortable, and you don't have the leg room, and you've got that on a first class train certainly. I like the landscapes. It's just more relaxed. Firme defensor de los trenes, no es el único que piensa así. Una ONG alemana que promueve los viajes en tren afirma que en los últimos años se ha producido un gran aumento de la demanda. Los trenes nocturnos se reservan al completo mucho antes de lo previsto. Las compañías y operadores ferroviarios nacionales están añadiendo nuevas rutas para este año y el próximo, con más viajes directos que conectan Alemania con ciudades de toda Europa. La compañía alemana Deutsche Bahn afirma que este año se ha batido el récord de ventas en el transporte de larga distancia. This is where one of the more highly anticipated new routes will be, Paris to Berlin. But that doesn't mean everyone's going to be jumping on board. A study by Greenpeace compared prices between train and plane tickets for certain routes. It found that flying was cheaper more than 50% of the time. La Unión Europea quiere duplicar el uso del tren de alta velocidad de aquí a 2030. Este analista de viajes afirma que el número de pasajeros puede aumentar masivamente, pero las compañías aéreas se benefician de exenciones fiscales. You should subsidize the mode of transit that you want more of, and not the one that you actually want to reduce. This is no level playing field where the different modes of transit can really compete against each other, and this is the reason why air travel is so cheap at the moment. El precio es un obstáculo incluso para Eric, a pesar de su preferencia por los trenes. It's just so energy efficient compared to flying, and that's also, of course, a motivation. Then again, it's so expensive that I cannot omit flying completely, unfortunately. Huracán Idalia tocó tierra en Tampa, Florida, convertido en categoría 3. En horas de la mañana de este miércoles, el huracán Idalia, en categoría número 3 de contundencia, hizo contacto en territorio estadounidense, específicamente hacia el norte de la localidad de Tampa. Se mantienen las advertencias por parte de las autoridades, tanto federales como estatales y locales, en materia de permanecer el resguardo de aquellas personas y comunidades que formen parte de zonas de vulnerabilidad. Esto se encuentra ubicado en las áreas costeras, donde se registra una elevación del nivel del mar que puede comprometer las infraestructuras residenciales, comerciales, incluso también las principales arterias viales del centro del estado de Florida. Ya hay cierre de vías en autopistas por parte de agencias policiales. Hemos conversado con oficiales uniformados de distintos departamentos
expertos, quienes no descartan que a lo largo de las próximas horas se expandan estas medidas preventivas para evitar que las personas circulen en las áreas donde la seguridad está comprometida por el ingreso de niveles de agua que ya se han mezclado entre lo que es las principales arterias viales. Incluso puentes ya cuentan con la medición respectiva por parte de los expertos ante lo que puede ser la previsión de las continuas precipitaciones y tomar como advertencia el cierre preventivo antes de que los automovilistas, las personas que circulan por estas vías que no han acatado todavía lo que puede ser la medida de desalojo en áreas de vulnerabilidad, puedan arriesgar su vida al transitar por esta zona. Mientras tanto, continúan las ráfagas de viento hacia el centro del estado de Florida, en las inmediaciones de la ciudad de Tampa, y permanece también la vigilancia por parte de las diversas autoridades para garantizar entonces las evacuaciones en las zonas de vulnerabilidad. Ya se han encendido las luces y se ha puesto la alfombra roja para la celebración de la 80ª edición del Festival de Venecia. Este festival es una plataforma de lanzamiento clave para las campañas de los Oscar, pero este año muchas estrellas de Hollywood no asistirán debido a la huelga de actores y guionistas. The 80th edition of the Venice Film Festival kicks off this week with an impressive lineup of films, both European and American. Despite the ongoing strikes in the US, several actors will be present on the Lido in the end this year, including Adam Driver and Jessica Chastain, who have both been given special dispensation by the unions in order to promote their films. This is specifically important for Venice as it is not only the first festival of the fall season, but also a festival that has garnered the reputation for premiering major Oscar-winning films. Early buzz this year suggests that Bradley Cooper's Maestro, Michael Mann's Ferrari biopic, and Priscilla Presley biopic, helmed by Sofia Coppola, are ones to look out for. Another eagerly awaited title is Ava DuVernay's Origin, which explores the entrenched racism in the US. It is also a historical inclusion, as Ava DuVernay becomes the first African-American female director to premiere in competition. From Venice, David Moricond, Euronews. Golpe de Estado en Gabón, preocupación internacional por la inestabilidad en la región. Escenas de celebración en las calles de Gabón después de que el ejército anunciara que había derrocado al presidente Ali Bongo Ondimba. Un grupo de oficiales apareció en la televisión estatal a primera hora del miércoles diciendo que habían tomado el poder y que pretendían disolver todas las instituciones de la República. El destino de Bongo, que ha gobernado Gabón desde que tomó el relevo de su padre en 2009, sigue en el aire. Se encuentra bajo arresto domiciliario. Uno de sus hijos también ha sido detenido. En una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia europea dijo que el bloque está cada vez más preocupado por la agitación política en la región. Starting with Central African Republic, then Mali, then Burkina Faso, now Niger, maybe Gabon. It's in a very difficult situation, and certainly the ministers, today defense ministers and tomorrow foreign affairs ministers, have to have a deep thought on what is going on there. El golpe estalló poco después de que se anunciara el resultado de las elecciones presidenciales del fin de semana que devolvieron a Bongo al poder. Pero el país sigue sumido en la incertidumbre. En 2019, una revuelta similar fracasó a los pocos días. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport.
sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.